Y hoy vamos a hablar sobre el último libro que acabas de publicar, ¿no? Con tu casa, que es en estos momentos Hojas del Sur. Tengo entendido, efectivamente, ahí está, Pueblos Imaginarios, el libro negro del indigenismo con Cristian Rodrigo Iturralde. Es un libro que creo que viene a bien en estos tiempos de tanta polarización política, de tanta fragmentación política, en gran medida por estas políticas identitarias que han sido nefastas. Y quiero marcar una posición inicial. Mi problema no es con los indígenas son compatriotas, son gente que habita en nuestros territorios, son parte del engranaje social, cultural e histórico de nuestros países. Creo que Cristian también, y aquí nos va a ilustrar un poco, el ataque va principalmente a quienes han explotado políticamente esta causa, ¿no? Y ¿no? esta corriente social cultural con fines políticos. Pero, Cristian, por favor, eres tú el indicado, en primer lugar, qué es, vamos a partir definiendo conceptos, qué es el indigenismo para quien no sabe de qué trata este concepto. Bueno, ante todo, Miklo, sí, completamente de acuerdo con vos. A ver, sabemos que históricamente el marxismo siempre ha instrumentalizado, que en realidad es un modo elegante de decir explotado, a todos aquellos sujetos o grupos que clama defender. Bueno, el indígena no es una excepción en este caso. Mira, si vos me dejás, Miklos, respondiendo lo que me estás preguntando, hago digamos, una introducción de básicamente un minuto que creo que eso nos va a dar los disparadores necesarios para, digamos, ir entrando, digamos, gradualmente al libro, con tu permiso, querido amigo. Mira, creo que en la batalla cultural, especialmente diría yo en Iberoamérica, no existe un tema más relevante que este, ya que las tesis indigenistas han demostrado ser las más efectivas para la manipulación de nuestra identidad, nuestra cultura y la realidad histórica. Porque, a ver, si te dicen básicamente que los indios son buenos y los europeos son malos, bueno, ¿quién querría acaso reconocer o reivindicar el modelo civilizatorio occidental? Y si los indios fueron, como dicen o suele creerse, seres impolutos y moralmente superiores, y por otro lado tenemos a los cristianos que básicamente terminaron siendo una horda de genocidas, bueno, ¿qué idoneidad moral podrá tener el cristianismo y sus principios como ordenador social? Es decir, esto por un lado. Yo diría que el indigenismo, la tesis de este libro, tiene dos objetivos. A ver, demostrar estos objetivos del indigenismo. Bueno, por un lado, cultural, evidentemente para destruir la cultura occidental, pero también tiene un objetivo geopolítico y territorial. Es decir, lo que plantea esta ideología del marxismo es fragmentar territorialmente a las naciones y entregar su soberanía política a ententes internacionales como la ONU, ¿no? Creando de algún modo estados socialistas dentro de cada nación, estados socialistas de hecho y de derecho. Pero bueno, a eso vamos a llegar y básicamente, ¿qué es el indigenismo? Bueno, básicamente es la instrumentalización, como decíamos en un comienzo, de la causa, digamos, indígena, ¿verdad? Con motivos políticos. Es la politización o la ideologización de un movimiento que, a ver, originariamente el indigenismo era algo, digamos, realmente loable, porque, digamos, el indigenismo entendido como la reivindicación y, digamos, el poder transmitir y conservar la cultura, culturas antiguas, indígenas, bueno, y la protección del indígena, bueno, eso naturalmente es loable y es lo que ha hecho España. Después, naturalmente, con la llegada del marxismo y ciertos movimientos disruptivos de los años 70, esto ha cambiado. Pero bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas, amigo. No, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, de todas maneras, es una introducción amplia al concepto. Podríamos entonces resumirlo como una especie de movimiento social, cultural, crecientemente político, que en la fachada busca promover y preservar los derechos, ¿no? Y las costumbres, las tradiciones, las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, pero que en realidad termina siendo instrumentalizado, utilizado para la explotación con fines políticos de sectores
muy marginales que no representan realmente a la cultura indígena. Creo que sería esa una buena forma de resumirlo, si estás de acuerdo conmigo. Ahora, básicamente, entonces, ¿cómo has estructurado este libro? ¿Qué te motiva a escribirlo? Principalmente eso. ¿Cuál sería tu motivación inicial? Mira, especialmente porque yo ya venía viendo cómo especialmente en los últimos años se hacían una serie de concesiones muy peligrosas a determinados grupos indígenas que traía grandes prejuicios, perdón, grandes perjuicios a la soberanía territorial de todas las naciones. Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible que básicamente, por ejemplo, bueno, ya entraremos en el concepto de plurinacionalismo, que es un concepto elaborado en gran medida por García Linera? ¿Cuál es el nombre de García Linera, el nombre de pila del vicepresidente de el que fue vicepresidente de Evo Morales? Álvaro No lo García, recuerdo. ¿David Álvaro o García Álvaro? Linera. Álvaro. Él fue de algún modo el principal propulsor y organizador del indigenismo del siglo XXI, y él trae un concepto de plurinacionalismo, es decir, que lo que él pretende es que en cada constitución, es decir, que se den una serie de asambleas constituyentes donde cada nación adopte para sí el plurinacionalismo. ¿Y qué es lo que implica el plurinacionalismo? Que cada una de las culturas indígenas reconocidas formalmente por cada una de las naciones, por ejemplo, no sé, Argentina tiene más de 15, Chile tiene 10, Bolivia tiene 42 o más, bueno, que cada una de esas naciones, de esas culturas indígenas sea tenida como nación, con los mismos derechos que una nación, con las mismas atribuciones que una nación. Es decir, que en la práctica serían estados dentro del Estado. Entonces, cuando yo veía toda esta serie de concesiones, por ejemplo, se le dan 100.000 hectáreas a determinada tribu indígena, 200.000 a otras, los tipos realmente cometen actos terroristas y no pasa absolutamente nada. Dije, bueno, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, ¿y por qué la pasividad de la población general? Porque, a ver, a diferencia de otros frentes del progresismo, del globalismo, como la ideología de género, etcétera, que tratás también vos y nuestros amigos, el indigenismo como que ha pasado bajo el radar porque la narrativa indigenista goza todavía de buena salud, incluso entre los propios, porque hay muchos que creen que ha habido un abuso realmente por parte de los europeos y que los indígenas son eternas víctimas, lo cual no es así. Entonces, básicamente dije, bueno, hay que desmontar y desarticular primero el relato indigenista, es decir, esa narrativa de la que se nutre su discurso y en base a cuál logran tantas concesiones en tantas naciones. Bueno, entonces la primera parte del libro está básicamente dedicada a desmontar varios de estos mitos, muchos de los cuales vos, Miklos, que conocés también del tema, por más que vos digas que no lo conocés en profundidad, yo he hablado con vos y lo conocés muy bien. Por ejemplo, bueno, la típica, no sé si querés que nos detengamos, yo creo que la gente ya esto lo sabe, pero por las dudas, digamos, no, lo que abunda no daña en este sentido. Por ejemplo, con la tesis de que existe un hombre originario, el cual fue invadido por, digamos, por la ambición desmedida de los europeos, bueno, eso de algún modo, mucha gente dice, bueno, démosle lo que quieren. No, y lo cierto es que no existe un hombre autóctono del continente, es decir, que no existe un pueblo originario. Y lo cierto es que, si bien llegaron antes que los españoles, pero lo cierto es que los españoles fueron los que realmente descubrieron y conocieron el continente, porque cuando llegué a España, los indígenas estaban concentrados en 3 lugares específicos y no conocían la inmensa mayoría del continente, cosa que sí hicieron los españoles. Bueno, y así voy, por ejemplo, desmontando la cuestión del presunto genocidio por parte de los españoles. Sí hablo de que existió un genocidio, pero por parte de indígenas contra indígenas, como la cuestión de los sacrificios rituales, que eran, digamos, ejecuciones sistemáticas. Bueno, y toda una serie, digamos, de... Si querés, mirá, te los puedo... si me das 30 segundos, te los leo rápido, para que la Adelante, gente... por favor. Claro que sí, adelante. Bueno, ¿cuáles son los mitos? El indígena es un inmigrante y punto final. Ese es uno, es decir, que no existe un hombre autóctono del continente. Después hablo del indígena americano, no debe tener más derechos territoriales que los no indígenas. Paso a explicar por qué. Que el indígena fue imperialista, que el indígena fue conquistador, el genocidio que no existió, que fue aquel que le endilgan
a los españoles. El genocidio que sí existió fue el que mencioné someramente recién, especialmente a través de lo que ellos llaman eufemísticamente sacrificios rituales. Después digo que no fue civilización, sino barbarie, lo que propiamente existió aquí en el continente, y yo aquí me baso incluso en antropólogos de fuste provenientes del propio marxismo. Después hablo de el empoderamiento que España ejerce sobre los indígenas. Si querés, después nos metemos en algunos de estos. Después digo que América no es indígena, sino mestiza, porque prácticamente no quedan indígenas puros acá. Todos Ese es somos un punto mestizos. muy, muy importante, efectivamente. Hay un mestizaje que es regional. Exactamente, pero incluso por parte de aquellos que se tienen como, digamos, indígenas puros y menosprecian a aquel mestizo, porque el indigenismo radical, lo vamos a ver seguidamente si quieres, tiene un desprecio profundo, un racismo muy arraigado contra los blancos, pero especialmente contra los mestizos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el mestizo es un traidor a su raza, a su preciosa raza, que es superior a la corrupta de los blancos. Esto no lo digo yo, sino que lo dice Fausto Reynaga, que es uno de los principales intelectuales bolivianos del indigenismo de los años 70. Y el último punto que toco es que me parece muy importante, si querés podemos hablar un poco de esto, porque la gente normalmente cree que es así, y digo que el indígena no es una víctima, sino un privilegiado. Yo te digo, Miklos, que el grupo más privilegiado del continente, por lejos, es el indígena. No es una víctima como nos quieren vender, pero bueno, te hice todo este raconto muy rápido, si querés vos me dirás. No, 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 muy interesante, ¿no? De partida hablar cómo se juega con el aspecto emocional, algo que es transversal a la política identitaria que también toca el problema indígena, ¿no? En el caso del feminismo, el caso de los movimientos como Black Lives Matter, los movimientos gay, todos estos movimientos que no se basan, esto es lo más terrible, ¿no? No hay una comunidad política, vamos a decir, apegada sobre la base de ideas, principios o valores, sino sobre características absolutamente independientes del mérito personal, es decir, características inmutables, el color de mi piel, mi sexo, mi orientación sexual. No hay la política identitaria lo que hace es trabajar sobre las emociones y por eso es fácilmente exacerbable. Ahora, cala y tiene un impacto importante y los promotores de esto lo han sabido, que obviamente si juegas con condiciones de pobreza, con condiciones de marginalidad históricas, vas a ir y siempre vas a tratar de identificar a un culpable y en este caso estos delincuentes, ¿no? Que manejan estas agendas, que son cuatro gatos, ¿no? Utilizan esto, exacerban estas emociones para movilizar políticamente a estos pueblos sin un fin que persiga el bienestar de estos pueblos, sino el propio bienestar, porque todos estos delincuentes que andan metidos en estos movimientos tienen grandes beneficios económicos, beneficios mediáticos, beneficios políticos, y bueno, al final las cosas no cambian. Entonces, no sé, ¿qué es lo que tú piensas al respecto? Si es que puedes elaborar en esa idea y presentar otras ideas al respecto. No, indudablemente, mira, si bien es cierto que naturalmente los más beneficiados son aquellos que, digamos, instrumentalizan la causa indígena especialmente, pero ojo que también el indígena que no está, digamos, vinculado directamente a estos grupos politizados, tienen grandes beneficios, o sea, los beneficios sí van para todos los indígenas, independientemente de aquel que los esté, digamos, manipulando. Porque te pongo un ejemplo, a ver, siempre pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, lo habitacional. Como yo supongo que en Perú, en varios lugares del continente debe ser igual, por lo menos en la Argentina, una persona de clase media, media baja, etcétera, destina una gran parte de su salario, tal vez un 40%, en alquilar una vivienda. Bueno, el indígena, desde el momento que nace, por el solo hecho de ser indígena, tiene a su disposición miles de hectáreas en su haber. Y aquí todas las comunidades indígenas, no importa el nombre, es decir, que ya la cuestión habitacional desde el momento que nacen la tienen resuelta. Y con eso también su situación económica, ¿por qué? Aquí en Argentina lo hacen muchísimo y también en Chile, porque ellos pueden arrendar parte de esos campos, los pueden explotar,
pueden hacer emprendimientos turísticos, como en toda la Patagonia argentina y chilena. Es decir, que tienen toda una serie, no pagan impuestos, tienen toda una serie de beneficios que el hombre blanco o el hombre mestizo no tiene. Por eso a mí me indigna cuando estos tipos se presentan como víctimas, porque, claro, el hombre común, vos lo ves que los tipos capaz son millonarios, pero se visten con una remera rota, capaz están sin remera, están con sandalias, pero los tipos son millonarios. Los indígenas, en el sur de la Argentina, andan todos con una Toyota Hilux 2024, ¿entendés? Entonces, sí me pareció importante tratar este tema, porque como vos decís bien, Miklo, me pareció muy interesante lo que decís. ¿Cómo fue que dijiste como que ellos apelan a las emociones, ¿verdad? Para ir Exacerbar las generando, emociones. Ujú. claro, para ir generando esa apertura o esa empatía con determinados grupos que les pueden llegar a ser funcionales. Y bueno, este es uno de los principales, por eso sí me pareció tratarlo en el libro, porque yo también tenía esa idea, ¿verdad? Bueno, che, pero pobres tipos, no, mirá, los indígenas tienen los mismos derechos. A ver, no solo tienen los mismos derechos, diría que tienen más derechos que todos nosotros en este sentido, porque te he dicho la cuestión impositiva, te he dicho los beneficios que tienen, es decir, que nacen en cuna de oro. Entonces, esto sí me parece que no se dice esto que estoy diciendo, y me parece que sí es importante señalarlo, querido amigo. Ujú. Bueno, hay un comentario de Dot Connector, no sé si mi querido Patrick lo puede subir, ¿no? Muy interesante, que pone: las narrativas colectivistas se consolidan por la privación de las libertades individuales. Efectivamente, terminan siendo movimientos esclavizantes, porque en nombre del colectivo, en esta abstracción del colectivo, lo que termina pasando es que se terminan eliminando las individualidades. Tú tocaste una parte muy importante, que es una de las grandes justificaciones que tienen estos promotores, estos movimientos indigenistas, para justificar el odio político, ¿no? Y ese odio político finalmente es la gran motivación que, vamos a decir, llama a las movilizaciones políticas en estos aspectos sobre las cuestiones históricas. Eh, no sé si está ahí, Cristian, lo vamos a recuperar. Estoy. Ahí Sí, sí, está, sí. perfecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, yo conozco el caso peruano, algo por viajes, el caso de Chile, donde viví algunos años, por los recientes viajes que he tenido a México, el caso de Argentina, ¿no? Pero no soy, como te dije, un experto en el tema, pero sí te puedo decir con absoluta certeza histórica que en el caso del Perú, por ejemplo, cuando se habla de la cultura incaica, ¿no? Se hace esta línea de tiempo entre 1200 y 1532, tengo entendido que fue cuando cae el imperio incaico, después de esa lucha, esa guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que aprovecha Pizarro para gatillar, ¿no? Vamos a decir, catalizar la caída del imperio. Pero los incas en ese periodo de tiempo, ¿no? Sometieron a varias culturas indígenas y las esclavizaron y las explotaron y las mataron y tienes a chancas, tienes a los huancas, tienes a los lupacas, a los chimúes, no sé, o sea, collas. Entonces, ¿de qué explotación me están hablando? Entonces, vamos a decir que los incas también eran, ¿no? Antiindigenistas, porque, y esto no es una interpretación histórica, esto está fácticamente probado, o sea, hay documentación histórica que lo prueba, que este sometimiento vamos a decir, del imperio incaico fue un hecho efectivo. Lo mismo sucedió en México, ¿no? En Mesoamérica con los mayas, con los aztecas. ¿Cómo lograron ser imperio? Porque tuvieron que someter a otras tribus, es así de fácil. Entonces, ¿cuál es la vara con la cual se mide a los españoles y la que no se mide a los indígenas? Con la diferencia, ¿no? De que España trajo civilización, es decir, trajo idioma, trajo religión, trajo instituciones, trajo ordenamiento político. No sé en qué me estoy equivocando. ¿Cómo podemos tener este doble estándar? Tú dime, por favor. No, completamente de acuerdo. Mira, yo agrego en alguno lo que vos decís, que, digamos, es importante, por eso cuando se habla de conquista, yo prefiero utilizar el término liberación, no solo por la connotación negativa que suele tener el término conquista, especialmente si uno Ujú, se remite a lo hecho por los sajones al norte del continente. Al norte no me refiero a México, sino a Estados Unidos y Canadá, pero sino porque realmente fue una liberación, pero no desde la perspectiva eurocéntrica, porque vos nombraste el caso de Pizarro, por ejemplo. Podremos hablar del caso de los aztecas, de los mayas, es lo mismo. A ver, la conquista, si queremos utilizar este término,
no se da por parte de los europeos, sino que en un 98% son los propios indígenas los que eligen liberarse. ¿Por qué? Porque, a ver, sobre esto no hay disputa, no es un dato que esté disputado. Como sabemos, los españoles fueron, básicamente eran 200 que fueron al Perú, 300 que fueron, como se dice, a Mesoamérica, un área que Claro. estaba habitada por 5 millones de aztecas aproximadamente. Entonces, bueno, evidentemente, la gran mayor parte de sus fuerzas estaba compuesta por indígenas. ¿Y por qué un indígena se va a aliar a un blanco recién llegado? Bueno, porque evidentemente está el estado de postración, de esclavitud, que dijeron, muchachos, probemos con los blancos porque así no vamos a durar nada. Entonces, Pero si me sí, permites muy sí, brevemente, esto que tú estás señalando derrumba de manera lógica cualquier crítica que se pueda hacer a este argumento. O sea, lógicamente es imposible que por más, ¿no? Por más cañones, pólvora, lo que quieras, espadas, 300 no te someten a un imperio de 5 millones o de 2 millones o de 7 millones. Eso es imposible. Entonces, primer argumento importante para la gente cuando vayan a defender estas posiciones. Porque aquí el propósito es buscar la verdad y la gente va a decir, pero qué pesados están atacando a los... No, lo que precisamente nosotros buscamos es de exponer a estos farsantes que viven de la división y el odio. Nuestra motivación es una motivación de amor, de cohesión. Nosotros buscamos, queremos tener países que estén integrados, no a y sacar a esta gente que realmente produce estos daños. Pero es importante que recuerden esto. Desde la lógica es imposible defender este argumento que cuatro gatos, ¿no? Con armaduras derrotaron un imperio de 5 millones. Solamente quería hacer no, esa precisión, Cristian. no, muy bueno, muy atirado. Incluso, bueno, también ha habido investigaciones, una muy conocida de la BBC, que ha demostrado que incluso en relación, digamos, a los elementos que tenían de batalla, de guerra, los armamentos, estaban mejor equipados los indígenas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los enfrentamientos, que de hecho fueron muy pocos porque, digamos, la diplomacia hizo grandes cosas, digamos, en los conflictos, gran parte se definió por diplomacia, pero en los contactos que había de batalla eran cuerpo a cuerpo y la espada de obsidiana podía mucho más que los 3 cañones que trajeron los tipos, los arcabuces, que tirabas uno y tenía que esperar 3 minutos para tirar al próximo, ahí te comieron 10 indígenas. Entonces dicen que de hecho, incluso desde ese punto de vista, no es que trajeron una tecnología 3D, ¿viste? No, vinieron con un par de caballos y ninguno tenía experiencia militar. Pero más allá de lo que estás diciendo, y también en base a lo que hablamos incluso antes de este programa, es interesante porque esto el zurdo es lo que el zurdo y el progresista no puede asimilar, que nosotros, digamos, con los indígenas hicimos una misma civilización. Porque, a ver, ese apoyo que los indígenas le dan a los españoles contra los déspotas de turno, no es que fue una alianza circunstancial, sino que ahí se fusionan, ¿verdad? Ahí fuimos parte de un mismo orden, los indígenas y los blancos, ¿verdad? Bueno, ahí surge también este mestizaje, pero entonces quiero decir que hay una incorporación del indígena al orden occidental cristiano, porque esto me hiciste acordar, porque vos decís, nosotros hablamos de amor, ¿verdad? Convergencia, etcétera. Bueno, y justamente esto fue la intencionalidad que tuvo aquí, especialmente a raíz de la doctrina católica que habla de la igualdad de dignidad frente a Dios. Y bueno, por supuesto, a ver, no vinieron marcianos acá. Hubo tipos que pueden haber cometido algún abuso, pero ¿qué es lo importante? Que existiera una legislación que penaba severamente a aquellos que desobedecían las órdenes reales. Pero entonces hubo una voluntad integracionista, asimilacionista, y el indígena entendió bien pronto que estaba en su mejor interés, digamos, integrarse a esta sociedad que le daba igualdad ante la ley de derechos. Eso no existía. Vos decime en esa época, Miklos, incluso con los romanos, el conquistador pone todas las condiciones. Acá no. Desde el día uno, el indígena tiene los mismos derechos ante la ley que un español. Y ojo, esto también era una política expresa de los reyes, ¿no? De Fernando y de Isabel. Tratarlos no como esclavos, sino como súbditos de la corona, con iguales derechos que el resto de los españoles. De hecho, el mestizaje comienza apenas llegan los primeros españoles.
y se habla de los grandes movimientos de liberación racial en los Estados Unidos, cuando recién en 1960 empezaron a liberar, ¿no? A romper las barreras raciales, y olvidan que en la Hispanoamérica, ¿no? Virreinal, ya ese mestizaje venía de siglos, es decir, tienes a los mestizos que mencionas, acá en el Perú tenemos a los zambos, a los mulatos, a los, tenemos de diferentes tipos, entonces es absurda esta posición de, vamos a decir, satanizar a una cultura que, como bien dices, siempre hay excesos, pero las excepciones no hacen la regla. Y tú tienes todo un marco institucional que acomodaba los derechos de los indios ¿no? en estos territorios. Así que es absurdo. Ahora, ahí te quiero hacer una pregunta polémica, ¿no? Alguien te va a decir, pero claro, o sea, tú estás diciendo que solamente con los españoles llega la civilización. ¿Acaso los indígenas no tenían civilización? ¿Qué respondes a eso? ¿Hay elementos de civilización en las diferentes culturas indígenas, o es con España en el cual viene la civilización? Bueno, si bien vos sos filósofo, Miklos, y en esto indudablemente estás mucho más preparado que yo, pero en base a lo que yo he visto y lo que yo he estudiado sobre la cuestión, naturalmente no existe, digamos, es bastante amplio el término civilización, y habría que ver qué elementos toma cada uno para poder, digamos, concluir de un modo categórico qué es una cosa y qué la otra. Pero por lo pronto creo que podríamos ponernos de acuerdo en que una civilización debería tener al menos 2 o 3 elementos, qué sé yo, a ver, la búsqueda del bien común, podría ser la armonía y la paz social, cierta igualdad, ¿verdad? O al menos ciertos derechos, y esto no sucede, porque naturalmente esto eran pueblos que vivían en guerra, de la guerra, donde el canibalismo era prácticamente una institución, como dice Marvin Harris, que es un antropólogo, incluso que es marxista, donde los sacrificios humanos, yo hablo del genocidio más grande que conoce la historia, que son 15 millones de personas ejecutadas en 150 años por los aztecas, en base a los datos que tenemos disponibles, donde no toleraron ningún tipo de diversidad, porque cuando aquí digamos, se cambió el Día de la Raza, no sé cómo será en Perú, pero en Argentina el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, lo han sustituido por el Día de la Diversidad Cultural. Y si algo los pueblos indígenas del continente no han respetado o tolerado es la diversidad, no solo por temas religiosos, políticos, incluso a los homosexuales directamente los ejecutaban, ni hablar las mujeres. Yo tomo muchos datos de historiadoras feministas que terminan reconociendo que en ningún otro momento histórico se oprimió y se esclavizó tanto a la mujer que bajo los imperios indígenas. Bueno, esto naturalmente hay que hacer la distinción que vos hiciste muy bien al principio, que cuando uno habla de indígena, acá estamos naturalmente reflejando lo que no suele decirse, ¿verdad? Que son las partes negativas, porque se ha idealizado en general a los indígenas, pero naturalmente que hubo pueblos pacíficos indígenas que no molestaban a nadie. Pero ¿cuál era el problema? Que el ser pacífico era tomado como una muestra de debilidad por aquellos que detentaban el poder o por aquellos que tenían básicamente el monopolio de la fuerza por cantidad. Entonces, bueno, esos pueblos indígenas naturalmente fueron perseguidos, aniquilados, etcétera, pero naturalmente que hubo indígenas y también hubo algún respeto hacia el orden natural de algunas de estas tribus indígenas. Yo hablo genéricamente, pero naturalmente que hay excepciones. Claro, y ciertamente, o sea, si tú defines la civilización, claro, podemos definir, había elementos de civilizatorios ciertamente, pero una civilización puede compararse a otras. Ahora con porque ese es otro problema, el indigenismo, te dicen indigenismo y tratas a todos los indígenas como si fueran iguales. O sea, es la estandarización, usando lenguaje progre, la invisibilización del indígena en nombre del indigenismo. Los incas, o sea, los indígenas del Perú son distintos a los indígenas de Argentina, que son distintos a los indígenas del Ecuador y de Colombia, es decir, esta idea de la nación indígena, eso es un absurdo, o sea, es una forma de borrarlos, estandarizándolos con un concepto. ¿Por qué voy a este punto? Porque había una riqueza cultural importante, o sea, había elementos civilizatorios, esto es una opinión personal, sí, en la medida en que tú tenías
tenías comunidades socialmente organizadas, tenías un sistema político, es decir, un sistema de control y ejercicio del poder político, tenía ciertas leyes, ¿no? O principios que regían algunos comportamientos esenciales de la sociedad, tenía sistemas económicos de producción, o sea, había elementos civilizatorios. Lo que estoy diciendo, Cristian, después, por favor, compleméntalo. Creo que hay una Ah, respuesta, hay una pregunta importante, si la puedes subir, Patrick, la de Ernesto Bracci, ¿te ¿no? puedo agregar algo, Pone. Miklos? Sí, claro, adelante. No, de acuerdo con lo que decís, pero también si nosotros ponele que basáramos no en términos morales, sino en términos técnicos o en tecnología, ¿verdad? Si, Ujú. digamos, dependiera de eso, digamos, poder calificar o no una cultura como civilizatoria. Mira, yo tomo mucho un estudio, es un antropólogo marxista muy conocido que se llama Lewis Morgan. Búsquenlo, él tiene un libro que se llama La sociedad primitiva, fin del siglo pasado. El surdaje lo suele tener como el padre de la antropología. El tipo estudia todas las culturas y divide básicamente a todas las culturas en tres estadios, las culturas históricas. Tenés el de civilización, que es el más alto, tenés el de barbarie en el medio, salvajismo, el de abajo. Después tenés entre términos, digamos, intermedios entre ellos. Él pone a las civilizaciones indígenas, este marxista, en un término superior de salvajismo y en algunos casos inferior de barbarie. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, no conocían la rueda, no tenían, digamos, escritura. Bueno, por supuesto que hay determinadas cuestiones, había trabajos que no conocían, el trabajo del acero, etcétera, 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 la domesticación de animales, por lo general, pero bueno, indudablemente que si vos tomás, por ejemplo, qué sé yo, algunas construcciones que han hecho, bueno, por eso digo que es bastante amplio el término y yo tal vez tenga la influencia de la civilización occidental cristiana donde nosotros medimos más en términos morales que más bien en cuanto a la organización que ellos han tenido en términos, digamos, político-económicos, que evidentemente en algunos casos la han tenido. A eso voy, mi querido Cristian. No estamos disintiendo en este caso, estamos de acuerdo, sino que yo estoy llegando con una bola curva. No, El hecho de que obvio. haya elementos civilizatorios, no, yo estoy contigo, Sí, 100%. sí, sí. El hecho de que haya elementos civilizatorios o civilizacionales, ¿no? Una organización, cierta organización política y económica, no hace a un pueblo civilizado. Ese es el punto. Y tú tocas un aspecto fundamental y por eso quería resaltar la pregunta que había hecho Ernesto, ¿no? ¿Por qué tratar de acuerdo a derechos europeos siendo que ellos están acá? Es que ya el truco es hablar de derechos europeos. Simplemente los europeos nos traían siglos de ventaja de civilización a punta de haberse reventado las cabezas mutuamente durante siglos, guerras que continuarían, entendieron que hay ciertos, ¿no? Ciertos derechos que son universales. Entonces, claro, si tú vas a una civilización que, claro, tiene una arquitectura desarrollada, que tiene, vamos a decir, un sistema de producción, pero donde no le sacan el corazón a ciertos sujetos para ofrecérselos al Dios no sé qué cosa. Perdón, pero ¿qué civilizatorio tiene eso? Dejar niños morir de hambre al pie de los volcanes o masacrar o sea, estos sacrificios rituales, lo que estás diciendo, el canibalismo. ¿De qué civilización me hablan? Por favor. O sea, no basta construir puentes, no basta tener una arquitectura, ni siquiera basta tener un lenguaje no oral, ni siquiera escrito, para que moralmente pueda justificar. Lo que eleva a una civilización a esa categoría es el estatus y el compás moral de las personas que componen esa civilización. Es así de sencillo. Entonces, decir que los españoles fueron unos salvajes, nuevamente, se toman 3 o 4, vamos a decir, 200 casos aislados en 300 años ¿no? de presencia española, porque me gusta eso que me hayas culturizado, no usar el lenguaje de ellos, no es colonización, es ¿no? una integración, un mestizaje. Para tratar de desacreditar todo ese proceso histórico en ese periodo histórico, cuando los beneficios fueron largamente superiores, por ejemplo, que se dejara de matar niños, ya pues, entonces, ¿de qué nos están hablando? A mí me molesta mucho, y permíteme decirte esto, a mí me molesta mucho la ignorancia criminal y esa ignorancia que se combina con ambiciones políticas y con arrogancia.
Es lo peor que puedes tener. Y por eso tienes a una manga de, y de ahí me lo censuras esto, Patrick, una manga de imbéciles, ¿no? Que no tienen idea de su propia historia, de su propio origen, que se llaman Juan Fernández y le piden a España que pida perdón por sus delitos. No, pero, y que te lo dicen en español. Hablen en nahuatl, en quechua, entonces, para que seamos congruentes. No sé qué tienes tú que decir al respecto. No, completamente de acuerdo. Y la gente tiene que entender también, digo, incluso el Día de la Hispanidad debería celebrarse, porque si hablamos hoy que está tan en boga el tema de tolerancia, igualdad, etcétera, la gente no sabe que bajo estos regímenes indígenas, digamos, la persona estaba condicionada, condicionada, no, determinada de nacimiento, es decir, que no existía la posibilidad de ascenso social. Ello llega con España recién. No existía, básicamente eran dominados por una casta sacerdotal indígena, ¿verdad? Y política, donde la persona no tenía derecho a absolutamente nada, hasta que llega naturalmente el español, incluso la educación. Vos sabías que el acceso a la educación superior, es decir, aquella que no involucre únicamente tareas manuales o tareas propias de la guerra, estaba reservado únicamente a la casta dirigente, es decir, que el hombre promedio, el ciudadano común, servía básicamente para manualidades o para ir a la guerra. Ahora, los saberes superiores o astronómicos o lo que fuere, únicamente podían ir los privilegiados. Cuando llegue a España, automáticamente todos los indígenas, mestizos, etcétera, bueno, naturalmente España quiere universidades para todos, colegios superiores para todos. Muchos indígenas, como Garcilaso de la Vega, por ejemplo, se va a estudiar a España y vuelve. ¿Viste? Entonces, bueno, pero todo esto me pareció importante. Sus restos Sí. están en Córdoba. ¿Cómo? Los restos del Inca Garcilaso de la Vega están en Córdoba, en España. No. Ok, si Ahí están mal, tenés. si tan malos son, mira que esta es una joya. Los zurdos que fabrican en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad pública más importante del Perú, la decana de América, la primera universidad fundada en América. Ok, No me mira esta acordaba. contradicción, ¿ah? Sale Perdón, un ¿la de zurdo, Perú? ¿Fue la primera? sí, No me sí, acordaba. la primera de América, sí, la decana de América, así se le conoce. Es una universidad que hoy fabrica lamentablemente un zurdaje absolutamente castrado en términos de capacidad crítica, y salen de una universidad que fue fundada por el imperio. No, pero es que, que ya es una cosa que da lástima, o sea, de lo estúpidos que son. Mm. Pero ahora te digo, Miclito, si me dejas, porque todo esto entronca con qué. Porque conociendo estos temas históricos que vamos tratando, bueno, después podemos estar más atentos a qué, a hacerle entender o concientizar al político cuando ve que hoy, por ejemplo, los grupos indigenistas actuales están, digamos, esto también lo trato en el libro, la vinculación directa que han tenido históricamente y que tienen con los grupos terroristas más importantes del mundo. En el caso, por ejemplo, en Argentina los mapuches o en Chile, vinculaciones con las FARC colombianas, con el ETA español, con los terroristas vascos, con el IRA y también con grupos del Islam radical, ¿verdad? Hay toda una vinculación que yo trato en los últimos capítulos con Maduro. Vos no te olvides que el propio Chávez, cuando Chávez a mediados de los 90, antes del comienzo formal de este movimiento del siglo XXI, Chávez dice que el aborigen va a ser el camino, el vehículo hacia el socialismo en la región. Es decir, ya te habla abiertamente de una instrumentalización, de una manipulación en ese sentido. Bueno, y ya han ido tejiendo vínculos. Los grupos indigenistas más radicales tienen vínculos directos con el Islam radical que cada vez va penetrando más en el continente y con todos los grupos terroristas más importantes. Con Sendero Luminoso también los han tenido, ¿verdad? Con Montoneros en Argentina. Entonces, hay toda una serie de cuestiones en relación al indigenismo que no es solo historia, a ver, no, también tiene actualidad el conocer esto y conocer cuáles son los objetivos actuales que tiene el indigenismo, especialmente con los planes que tiene el socialismo para la región. Ujú. Quiero, por favor, Patrick, si me pones el comentario de Afel, es un comentario interesante. Ojo, no podemos despreciar el gran legado incaico y vivir una leyenda rosa española. Revaloricemos el peruanismo, la unión de los dos imperios más grandes de las Indias. A ver, muy interesante este comentario porque refleja también, ¿no?, el espíritu de esta conversación.
nosotros no somos enemigos de los indígenas. A ver, yo soy peruano, yo me siento inmensamente orgulloso del legado cultural de mi país, incluyendo el Imperio Incaico, ir a Machu Picchu, Sacsayhuamán, ¿no? Todas estas, toda esta arquitectura, ¿no? El legado histórico que nos dieron, claro que que me siento orgulloso, pero también me siento orgulloso de que somos producto, ¿no? O tenemos un legado muy importante que nos dejaron desde la madre patria. No entendemos, tú dices ahí, revaloricemos el peruanismo. El Perú es indígenas, españoles y todos los mestizajes que vinieron entre medio. Eso somos. No existía un Perú antes de 1821. No existía. Éramos un Y, virreinato. y Entonces, te no digo es más, acá para... Y cortito, solamente con esto, Cristian, porque nos van a atacar y no, uy, son enemigos de los indígenas, qué racistas. Por favor, esa perorata de idiotas a otra parte. Profundo orgullo del legado que tenemos, ¿no? Del legado indígena, del legado español, de la mezcla que logramos con eso. Somos únicos en ese sentido. Así que no me venga con esas tonterías, pero sí que no se utilice políticamente, ¿no? La situación de algunas comunidades indígenas para avanzar agendas políticas que son abiertamente zurdas marxistas y que hoy también están infestadas de ese progresismo nefasto que está disolviendo nuestras sociedades. no, completamente de acuerdo, pero incluso viene bien la pregunta como disparador para, digamos, señalar que el propio Garcilaso de la Vega, siendo él, digamos, indígena, pero también hispanista, converso al catolicismo, él siempre reivindicó toda su vida digamos, al incanato. Vos fíjate que él siente admiración cuando vos lees a Garcilaso de la Vega, él ya aprendiendo a escribir en español, siendo, digamos, un referente de la hispanidad, él siempre siguió reivindicando su cultura. Y esto cuando hablamos nosotros, claro, naturalmente lo que nosotros no queremos es la exacerbación de resentimientos de ningún lado, pero Gracias. entendemos que somos un mestizaje, como acaba de decir Miklos recién. ¿Y qué es lo que quiere el marxismo? Que nos enfrentemos. Porque ¿qué hace el marxismo siempre? Crea conflictos artificiales. ¿Por qué tiene que haber un conflicto entre el blanco y el indígena o entre el mestizo y el indígena? No, por eso te digo que es mestiza, pero ellos nunca te van a decir que América es mestiza, te van a decir que es indígena justamente para, con fines, digamos, políticos, para que les sea posible crear este conflicto, como negros contra blancos en Estados Unidos, en eso es experto el marxismo y no tenemos que caer en esa trampa. Somos todos Uh -huh. americanos. Efectivamente. Ahora, hay otro tema interesante acá. Hablábamos, un elemento clave ¿no? de una sociedad, de una cultura civilizada, es la capacidad, ¿no? del lenguaje, no solamente el lenguaje oral, sino sobre todo el lenguaje escrito. Y en realidad no eran muchas las culturas prehispánicas que tenían un gran desarrollo del lenguaje escrito. Podemos hablar de los mayas, que usaban ciertos, ¿no? Ciertas figuras, no sé cómo se llama Figuras. eso, los mexicas probablemente, los aztecas me dicen, no sé cómo ahí alguien me corrigió que no son aztecas, que se les dice de otra manera, disculpe, no soy sabio en la cultura mexicana, así que me perdonarán, pero esto es clave, sin un lenguaje escrito, sofisticado, no hay posibilidad de que esa civilización prospere. Y a esto se le llama la incapacidad que tendría esa cultura de acumular conocimiento codificado. ¿Por qué la ciencia avanza? Porque nosotros escribimos documentos. Podemos ver los documentos escritos de hace siglos y a partir de esos documentos construir otro conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. Cuando tú solamente tienes tradición oral, lo que vas a tener es ¿no? es un estancamiento en ese desarrollo. No hay desarrollo civilizatorio sin lenguaje escrito. Y esto lamentablemente no lo teníamos en la mayoría de nuestras culturas. Sí la trajeron los españoles y ese es otro elemento de civilización, porque no solamente permitió codificar conocimiento, permitió codificar leyes, permitió codificar ¿no? Códigos políticos, es decir, solamente ese impacto, Cristian, el lenguaje escrito ya es un elemento diferenciador de por qué España ha hecho más bien que mal en nuestra región. Sabes que me viene excelente tu comentario, porque fíjate que también lo tenían bien claro los propios indígenas, porque es decir, vos no podés, digamos, ¿cómo haces vos para, digamos, poder transmitir todo el conocimiento si todo lo que tenés es la tradición oral?
Vos fíjate que lo que hacían, y esto lo hacían mucho los incas, también lo hicieron, por supuesto, los aztecas, bueno, algunos le dicen mexicas o aztecas, pero bueno, muchachos, al fin es práctico lo mismo. ¿Qué es lo que hacían? Cuando querían aniquilar, o sea, no era suficiente a veces el sometimiento de una cultura, lo que ellos querían era destruir la cultura, es decir, no era suficiente muchas veces la invasión territorial, ¿verdad? Ni incluso el exterminio o la esclavización total. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo primero que hacían era llamar a los ancianos de esa cultura. ¿Por qué? Porque los ancianos son los que naturalmente tenían todos los conocimientos incorporados para que esa tradición oral fuera compartida de generación en generación. Entonces, lo primero que hacían era limpiar eso. Limpiar, quiero decir, exterminar a esos ancianos. Cuestión de que ya en 2 generaciones prácticamente no quedaba rastro de esa cultura. Mirá el nivel de perversidad que tenían muchas de estas culturas. Repito, hablo de las culturas imperialistas expansionistas, que no fueron todos los indígenas así, pero sí lo fueron en gran medida incas, mayas y aztecas. Los que lograron consolidar imperios, básicamente, ¿no? Exacto. Yo me quedo con esta frase muy, muy buena de María Isabel Bernal, que pone, no sé qué opinarás tú, Cristian, a mí me parece una muy buena frase: ni colonialismos ni indigenismos, la verdadera civilización es aceptar nuestros intercambios y mestizajes, reconociendo el valor y los errores de cada pueblo. Yo creo que esto es un comentario ultra sensato, porque significa no anclarnos al pasado, a un pasado distorsionado por fines políticos, ¿no? Que no refleja la verdad. Un país, una nación actualmente no puede progresar, ¿no? Hacia, vamos a decir, en lo moral, en lo tecnológico, en lo económico, en lo material, si es que no sabe lo que es, si es que ignora lo que es. ¿Cómo podemos avanzar hacia el futuro si es que no sabemos qué es lo que somos? Y no podemos fundar nuestra identidad sobre la base de mentiras. Entonces, el libro de Christian en este sentido creo que es tremendamente pertinente porque permite educar a la gente sobre un tema que hoy es utilizado políticamente para dividir a nuestros pueblos, no unirlos. Y creo que eso, Cristian, es uno de los grandes aportes que está trayendo tu libro. Ahora, vamos a decir, para entrar un poquito más en materia dentro de lo que es el libro, muy brevemente, si nos puedes indicar qué temas estás tocando, o sea, los capítulos, un resumen de un par de minutos, una cosa así como vendiéndole el libro a la gente, vamos a decir. En un minuto, te lo hago rapidísimo. La primera parte básicamente desmonta todos estos mitos históricos, ¿verdad? Cuya, digamos, aceptación tiene como consecuencia de que se acepte prácticamente cualquier demanda, hasta la más delirante, de los pueblos indígenas. Esa es la primera parte. Después tenemos también, hacemos una historia del indigenismo, de cómo ha ido históricamente mutando y modificando sus objetivos, porque te decía que originariamente era algo bueno, porque era la protección del indígena y de su cultura. Ahora bien, especialmente te diría justo con Mariátegui, ese compatriota tuyo, presidente y fundador del Partido Comunista de Perú, bueno, ya el indígena va teniendo, digamos, ahí existe una intencionalidad de irlo sumando a la revolución, ¿verdad? De tomarlo como el centro de la revolución aquí en el continente. Sí. Mariate ni siquiera viajó a la sierra. Es que, como Marx, nunca conoció al pueblo que supuestamente quería liberarse. No, si son de salón estos. Son Sí, élites intelectuales urbanas que piensan el mundo por los oprimidos, pero no tienen idea de lo que están escribiendo. es así. Después Teresa Tamayo, bueno, hay varios más. Entonces, Y sí. que vengan los zurdos a criticarme. Es la Oh, verdad. es No así. van a hacerme nada, es la verdad. Pero escuchame, yo siempre digo, el único zurdo que conoció una fábrica por dentro es Gramsci. A Gramsci se lo tenemos que dar eso. Después eran todos millonarios. Eso, sí. Vos conocés bien a Efectivamente. los hombres de la escuela de Frankfurt. Todo Ujú, tipo de ujú. triple apellido, banqueros, wow, más allá de eso. Bueno, Eh, volvamos a la estructura que nos estaba dando, y discúlpame la interrupción. No, por favor. Entonces, voy mencionando cómo va mutando desde comienzo del siglo pasado el indigenismo. Tiene una primera etapa, diría, con Mariátegui y otros personajes, y después en los años 70, especialmente ya con la impronta y el impulso que genera el mayo del 68 en todo el mundo, ya va adquiriendo un matiz mucho más radical y se vuelve mucho más, digamos, abiertamente, digamos, anti-occidental. Pero anti-occidental te hablo de un indigenismo que es
racista, abiertamente. Ya habla de que los indígenas son una raza, repito, moralmente superior, que los blancos son una basura, que el cristianismo es una religión corruptora, bueno, y ya empiezan a añadir nuevos elementos a ese indigenismo como las pretensiones territoriales desmedidas, la utilización del terrorismo, ¿verdad? Como metodología aceptable. Y bueno, entonces, en ese capítulo voy mencionando cómo ha ido, digamos, desarrollándose el indigenismo hasta la actualidad. Después te hablo, bueno, de ciertas incoherencias dentro del movimiento indigenista, como por ejemplo que marchan juntos los homosexuales y las mujeres con los indígenas, cuando la historia justamente muestra que han sido las minorías las perseguidas bajo esos regímenes. Y después, ya al final voy tratando, digamos, la situación y la historia del indigenismo en varios países americanos y cómo se han ido vinculando poco a poco con grupos del terrorismo internacional, los voy mencionando y desarrollando, ¿verdad? Y cuál es el aporte que el terrorismo internacional le ha dado a muchos de los grupos indígenas en el continente, sean los mapuche o los aymara, etcétera. Y después, bueno, su vinculación también con el narcotráfico, etcétera. Es decir, que es todo un raconto. Básicamente, creo que ahí en pocas palabras, querido Miklos, amigo querido, te mencioné los puntos centrales. Súper interesante porque no solamente vas a los fundamentos, ¿no? A los antecedentes históricos, sino que también vas a hacer aspectos conceptuales, después ves aspectos ideológicos temporalmente, ¿no? En la década de 60, 70, como mencionas, y después lo unes a agendas pues, políticas actuales, es decir, Exacto. a movimientos terroristas, que es un hecho. O sea, estos movimientos, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en el sur de Chile? Algo Chile, insólito, ¿no? Movimientos indígenas que ocupan haciendas, que roban automóviles, que queman camionetas, que asesinan a personas, cosa que no se veía. Tiene que ver eso con las reivindicaciones, por favor, ¿no? Se trata de legitimar la violencia apelando a la emoción, ¿no? Sobre la base de una política identitaria. Creo que es terrible. Quiero brevemente, Cristian, agradecer a todas las personas que se han conectado hasta el momento, de diferentes partes. Tenemos de Bolivia, de Costa Rica, de Estados Unidos, tenemos de España, de Guatemala, de Panamá, de Colombia, de Chile, de Argentina. Ya, si me pasa uno, les pido disculpas. Bogotá, Colombia, imagínate, de todas partes nos están, Venezuela, Costa Rica, ya, bueno, ahí lo va a poner Patrick. Gracias a todas las personas que nos están apoyando, que nos acompañan, ¿no? Para difundir este conocimiento, que en el peor de los casos, vamos a decir, Cristian, ¿no? El progresismo, tanto el zurdo como el liberprogresismo, lo que tratan de hacer es anular el debate. Eso es lo peor que puede pasar. En el peor de los casos, tomen este video como una visión, ¿no? Alternativa en la cual ustedes tienen todos los medios para cotejar si está mejor argumentada y mejor sustentada que la versión oficial a la que le tratan de vender. Desde el momento en que se trata de censurar, silenciar a una parte es que carecen de argumentos. La única forma de imponer esa pseudo verdad es a través de la fuerza, de la coerción, de la violencia. Vean estos temas y por eso yo les digo, compren el libro de Cristian, porque aquellos, y se los recomiendo a quienes más detesten nuestra posición, que estudien, ¿no? Culturícense, vean otros puntos de vista. La gente avanza por otros puntos de vista. Ahí Patrick está compartiendo de Editorial Hojas del Sur. Este es el precio, ¿no? Esto es en Argentina. Ahí está el libro. Tengo entendido también, Cristian, que lo están vendiendo en Chile, en Legado Exacto. Ediciones. ¿En dónde más pueden encontrar tu libro, por favor? Qué bueno que me dijiste, Miclin, porque está nuestro amigo Eduardo allí vendiéndolo en Chile. En Uh-huh. Chile en Chile creo que el nombre que quedó es el Libro Negro del Indigenismo. Aquí le hemos Uh-huh. modificado el nombre, porque bueno, es otra editorial, pero es el mismo libro, así que también los animo a nuestros amigos de Chile a que lo puedan adquirir por allí. Mira, por ahora Micros va a estar acá en Argentina y después calculo que pronto estará en Brasil y en otros lugares. Dios mediante, pronto en México también. Uh-huh. Así que ya saben, ahí tienen el libro de Cristian para que lo lean, para que lo estudien, para que lo contrasten. Ningún libro tiene la verdad absoluta, ni mi libro, ni el libro de Agustín, ni los libros que plantean posiciones. Pero lo que la gente tiene que aprender, especialmente los más jóvenes, tienen que aprender a hacer, que en las universidades deliberadamente se les está
eliminando esta capacidad, se les está castrando mentalmente para que lo hagan, es pensar de manera crítica y siendo objetivos, sopesar la evidencia, la calidad de los argumentos, pensar lógicamente. Esta idea de que 4 gatos derribaron un imperio de 5 millones no se sostiene, no se sostiene. Entonces, sean más abiertos de mente, ¿no? Y ojo, la gente que está participando acá, no siempre tenemos gente que está a favor, Cristian, pero precisamente la idea es esa, de que venga gente que necesariamente no esté de acuerdo con nosotros y puedan tener, ¿no? Estar expuestos a otro tipo de ideas. Y yo te quiero agradecer por el gran trabajo que has hecho en este tema. Me ponía ahí una persona, ¿no? Que hay otros autores como Patricio Lons, en el caso de Perú tenemos a Rafael Aita también, el Capitán Perú, que han trabajado temas de hispanismo, leyenda negra. Bueno, Cristian también los trabaja y los trabaja de una manera muy, muy competente, muy profesional. Así que consulten en los libros de Cristian, también los de los otros autores que les he mencionado. Aprender no les va a quitar espacio, ¿no? Lo peor es hablar desde la ignorancia, desde el resentimiento. Así que gracias, Cristian. No sé si quieras dedicarle unas palabras a la gente, ¿no? Ya mira, ahí Yesenia dice, se lo voy a regalar a mi hija. Ahí está Yesenia, ahí ¿no? Vamos comprando el libro de Cristian, que nos ayuda mucho su aporte. Así que no sé, algunas palabras que quieras dedicar finalmente. No, básicamente, Miklos, bueno, por supuesto agradecer a todas las personas que nos han acompañado, pero especialmente a tu gran generosidad, que enseguida cuando vos supiste que yo estaba, digamos, bueno, que ya habíamos publicado este trabajo con nuestro amigo en común, Andrés, de Hojas del Sur, vos, digamos, ahí siempre tan pronto para dar una mano, me dijiste, escuchame, venite a mi canal, ahí que le damos mayor difusión, y por supuesto que yo, más que agradecido siempre por el apoyo de los amigos, ¿no? De amigos como vos y los amigos que ya conocemos, así que muy agradecido. Oh, gracias a ti, Cristian. Este canal es tu casa, como es la casa de todos los amigos que tenemos en común. Si parte de nuestro avance, del éxito, que podemos decir con orgullo que hemos tenido éxito, no parcial por lo menos, nos falta mucho todavía, pero seguimos dando peleas porque nos apoyamos entre todos. No existen envidias entre nosotros, somos antes que batalladores culturales, intelectual, influencer, olvídense esos títulos. Antes que todo somos muy buenos amigos y somos padres de familia, hermanos, hijos, que amamos a quienes nos rodean y realmente queremos lo mejor para nuestra gente, para nuestro país, para nuestra cultura, para todo aquello que nos identifica. No aquello que bajo el nombre de la falsa diversidad, inclusión e igualdad, lo que termina haciendo es, como les dije, estandarizarlos a todos. ¿Qué significa indigenismo? Todas las tribus como si fueran exactamente, o todas las comunidades como si fueran exactamente las mismas, y los explotan políticamente. Así que ojo con eso. Y finalmente, también para que no me salga el meme, amo el Perú, amo su historia, como el legado de los incas, de los huaris, de los paracas, amo el legado español, eso es lo que me hace ser peruano y amo a mi país profundamente, mucho Ahora, más de Miklos, los antes que dicen amarlo, pero que en realidad buscan dividirlo. perdón, Dime, Miklos, ¿también amas esto que me trajiste vos? para que veas, ¿no? Los buenos amigos, le invitamos tragos espirituosos a los amigos de Argentina para que estén contentos. Así que ya saben, mira, para que vean, ¿ah? Promoción al pisco Y de mi dijiste, país. amo el Perú, amo esto, amo el otro del Perú, esto del Perú. Bueno, esto del Perú también, mi cliente lo querés. Yo sé que te gusta. Así es. Así que, bueno, Cristian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado desde todas partes. Mil gracias realmente. Los algoritmos son bastante ingratos. Este canal no ha tenido mucha actividad, lo reconozco. Es mi falta. Vamos a venir con fuerza, con contenidos y todo. Ojo, ya viene tercera temporada de Betel. Así que atentos, denle like, suscríbanse, compartan, porque nos ayuda muchísimo. También al canal de Cristian, que lo van a encontrar en YouTube, lo voy a dejar en la descripción para que también puedan suscribirse a su canal. Cristian, te deseo los mayores éxitos con este libro, es un gran trabajo. Yo te conozco personalmente, antes que divulgador y todo, eres una gran persona, eres un gran amigo. Y te mando un fuerte abrazo y admiro tu trabajo. Así que te deseo los mayores éxitos, hermano. Gracias, amigo. Gracias a todos. Chao, Gracias a Miklitos. todos. Hasta luego. Chao, hermano.